Mucho antes de que la onda de un joven cambiara el curso de una batalla, Israel vivía días de tensión y espera. El pueblo que Dios había sacado de Egipto ahora enfrentaba constantes amenazas de naciones vecinas. Entre ellas estaban los filisteos, guerreros experimentados que buscaban dominar la tierra prometida. La Biblia nos sitúa en este tiempo diciendo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. 1 Samuel 17:1. Y con estas palabras se abre uno de los relatos más conocidos de las Escrituras. Israel tenía rey, Saúl, alto y fuerte, elegido para guiar al pueblo. Sin embargo, su corazón ya no confiaba plenamente en Dios. El ejército israelita acampó frente a los filisteos, separados por un valle que simbolizaba mucho más que distancia física. Representaba el miedo, la duda y la fe puesta a prueba. Y Saúl y los hombres de Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 17:11. La amenaza no era solo militar, sino espiritual. Cada mañana y cada tarde, desde el campamento filisteo, salía un gigante llamado Goliat de Gat. Su estatura y armadura imponían terror. La Escritura lo describe con detalle para que entendamos la magnitud del desafío. Tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y la asta de su lanza era como un rodillo de telar. 1 Samuel 17:5-7. No era solo un hombre, era el orgullo de los filisteos. Goliat desafiaba a Israel, burlándose del Dios vivo y pidiendo un combate singular. Su voz resonaba como un eco constante de humillación. Nadie respondía, nadie avanzaba. En ese silencio cargado de temor, Dios ya estaba preparando algo distinto, algo que no nacería de la fuerza humana, sino de la fe. Porque, como enseña la Escritura en muchos lugares, el Señor no obra como los hombres esperan. Mientras los soldados temblaban, en Belén, un joven pastor llamado David cuidaba ovejas sin saber que su historia estaba a punto de entrelazarse con el destino de toda una nación. Mientras el estruendo de la guerra sacudía el valle de Ela, David permanecía lejos del campo de batalla. Era el menor de los hijos de Isaí, un joven pastor cuya vida transcurría entre colinas, ovejas y canciones al Señor. La Biblia ya había revelado algo especial sobre él. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Aunque nadie más lo notara, Dios ya lo había elegido. David no estaba ocioso. Cuidar ovejas era una tarea silenciosa de responsabilidad, valentía y fe. En soledad, aprendió a confiar en Dios frente a peligros reales. Más adelante, él mismo recordaría: cuando venía un león o un oso, yo salía tras él y lo hería. 1 Samuel 17:34-35. Estas victorias invisibles preparaban su corazón para un desafío mucho mayor. Un día, Isaí llamó a David y le dio una misión sencilla: llevar provisiones a sus hermanos mayores que servían en el ejército de Saúl. Toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y corre al campamento. 1 Samuel 17:17. David obedeció sin cuestionar. Dejó las ovejas al cuidado de otro y partió temprano, sin saber que aquel viaje cambiaría su destino. Al llegar al campamento, David escuchó gritos, armas chocando y voces tensas. Se acercó con curiosidad y justo entonces Goliat salió nuevamente a lanzar su desafío. Las palabras del gigante, llenas de soberbia, estremecían el aire. David notó algo que otros habían pasado por alto. No solo estaba desafiando a Israel, estaba desafiando al Dios vivo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Mientras los soldados retrocedían con miedo, David avanzaba con asombro e indignación. No comprendía cómo el ejército del Señor podía permanecer en silencio. Su corazón ardía, no por deseo de gloria personal, sino por celo santo.
Lo que para otros era un gigante invencible, para David era una afrenta contra Dios. Sus palabras comenzaron a llamar la atención. Algunos lo miraron con burla, otros con enojo. Incluso su hermano Eliab se airó contra él. ¿Para qué has descendido acá? 1 Samuel 17:28. Pero David no se dejó intimidar. Sabía que no estaba allí por casualidad. En medio del temor generalizado, una fe joven empezaba a levantarse, firme como una roca. Dios estaba a punto de mostrar que Él no salva con espada ni con lanza, sino con la fe del corazón. Las palabras de David no quedaron en el aire. Algunos soldados las repitieron entre murmullos y pronto llegaron a oídos del rey Saúl. Aquel joven pastor que hablaba sin temor del gigante fue llevado ante la máxima autoridad de Israel. El contraste era evidente. Saúl, alto y armado, estaba paralizado por el miedo. David, joven y sin experiencia militar, irradiaba confianza. Cuando el rey lo miró, dudó de inmediato. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. 1 Samuel 17:33. Pero David no habló desde la arrogancia, sino desde el testimonio. Relató con sencillez lo que Dios ya había hecho en su vida. Le contó cómo había enfrentado leones y osos para proteger a su rebaño, y cómo el Señor lo había librado de cada uno. Entonces declaró con convicción: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. No era valentía humana, era fe basada en la experiencia con Dios. Saúl, sin muchas opciones y movido quizá por una chispa de esperanza, accedió. Ve, y Jehová esté contigo. 1 Samuel 17:37. Sin embargo, intentó equipar a David con su propia armadura. Le colocó casco, coraza y espada, pero David apenas podía moverse. Aquello no era lo que Dios había preparado para él. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. 1 Samuel 17:39. David se despojó de todo, entendiendo que la victoria no vendría por medios humanos. En lugar de armadura, David tomó lo que conocía: su cayado, su honda, y 5 piedras lisas del arroyo. Aquellos objetos simples representaban una verdad profunda. Dios obra de formas a veces inimaginables para el ojo del hombre, pero para el Señor en los cielos, nada es imposible. Mientras David caminaba hacia el valle, no llevaba hierro ni bronce, pero sí una fe firme en el Señor de los ejércitos. Desde lejos, Goliat vio acercarse al joven y lo despreció. Se burló de él, maldiciéndolo por sus dioses. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 17:43. Pero David no se intimidó. Respondió con palabras que aún resuenan a través de los siglos. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. En ese instante, el valle dejó de ser solo un campo de batalla. Se convirtió en el escenario donde la fe y la soberbia estaban a punto de enfrentarse y donde Dios demostraría quién tenía el verdadero poder. El silencio se apoderó del valle, cuando David y Goliat comenzaron a acercarse uno al otro. A cada paso, la diferencia entre ambos se hacía más evidente. El gigante avanzaba con paso firme, cubierto de bronce y hierro, confiado en su fuerza y experiencia. David, en cambio, caminaba ligero, con la honda en la mano y el corazón lleno de fe. No miraba la armadura de su enemigo, sino la fidelidad de su Dios. Goliat se detuvo y volvió a burlarse, levantando su voz para humillar al joven pastor. Sus palabras estaban cargadas de desprecio y arrogancia. Prometió darle muerte y dejar su cuerpo a las aves del cielo. Sin embargo, David respondió con una declaración profética, mostrando que su confianza no estaba en la piedra ni en la honda, sino en el propósito divino. Jehová te entregará hoy en mi mano, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza,
Primera Samuel 17, 46 a 47. En ese momento, el gigante avanzó para atacar. David no retrocedió. Corrió hacia el frente de batalla, demostrando que la fe verdadera no huye, sino que actúa. Metió su mano en el zurrón, tomó una de las piedras y la colocó en la honda. Todo sucedió en un instante, pero aquel instante estaba sostenido por años de preparación silenciosa y comunión con Dios. La piedra salió disparada con precisión divina y golpeó a Goliat en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Primera de Samuel 17:49. El estruendo del gigante al caer sacudió el valle. El guerrero que había aterrorizado a Israel durante 40 días yacía vencido por la fe de un joven y el poder de Dios. David corrió hacia el cuerpo inmóvil del filisteo. No tenía espada, así que tomó la de Goliat y con ella le cortó la cabeza. La victoria era completa y evidente para todos. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Primera de Samuel 17:50. No fue la fuerza, ni la estatura, ni la armadura lo que decidió el combate, sino la obediencia y la confianza en el Señor. Al ver caer a su campeón, los filisteos huyeron aterrorizados. Entonces el ejército de Israel, fortalecido por la victoria que Dios había obrado, se levantó con valentía y persiguió al enemigo. El miedo se transformó en gozo y la derrota en triunfo. Dios había usado a un joven de apariencia débil para mostrar la fuerza inmensa de su gloria, cumpliendo lo que más tarde sería escrito: porque el poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. El valle que antes representaba temor, ahora era testigo de una victoria divina que marcaría la historia de Israel para siempre. La caída de Goliat no fue solo el fin de un combate, sino el inicio de un despertar para Israel. Cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, el terror se apoderó de ellos. Aquellos que habían confiado en la fuerza humana huyeron desordenadamente. Entonces ocurrió algo inesperado. El mismo ejército que antes temblaba, ahora avanzaba con valentía. Y levantándose los de Israel y Judá, gritaron y siguieron a los filisteos. Primera Samuel 17:52. El miedo había sido reemplazado por fe renovada. David regresó del valle llevando la cabeza de Goliat, una imagen impactante que recordaba a todos que la victoria provenía de Dios. El joven pastor no celebró su hazaña con orgullo, sino que se convirtió en un testimonio vivo del poder del Señor. Saúl, observándolo con atención, comenzó a preguntarse quién era realmente aquel muchacho. ¿De quién es hijo este joven? Primera de Samuel 17:55. La identidad de David empezaba a cobrar relevancia nacional. Mientras tanto, el pueblo comentaba el suceso con asombro. Padres lo contaban a sus hijos, soldados lo repetían entre sí, y el nombre de David comenzaba a circular como símbolo de esperanza. Dios había demostrado que él seguía con Israel, aun cuando el rey y el ejército habían dudado. Tal como está escrito: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmos 145, 18. David fue llevado ante Saúl. Aún tenía en sus manos la evidencia de la victoria, pero su corazón seguía siendo humilde. Respondió con sencillez cuando el rey le preguntó por su origen: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Primera Samuel 17:58. No se exaltó a sí mismo, ni reclamó honor alguno. Su confianza seguía puesta en Dios, no en el reconocimiento humano. Este momento marcó un cambio profundo. Israel comprendió que Dios no había abandonado a su pueblo. El Señor había obrado por medio de alguien que nadie esperaba, recordándoles que Él mira el corazón y no la apariencia. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. La victoria en el valle de Ela no solo derrotó a los filisteos,
también sembró una semilla de fe que comenzaría a crecer en toda la nación. Sin embargo, no todos los corazones se alegraron de la misma manera. Mientras algunos celebraban, otros comenzaban a sentir temor y celos, y esos sentimientos darían forma a la continuidad de la historia de David. La hazaña del pastor había terminado, pero su camino apenas comenzaba. Después de la victoria sobre Goliat, David ya no volvió a ser un joven desconocido. Saúl lo tomó consigo y no le permitió regresar a la casa de su padre. Y desde aquel día, Saúl le retuvo y no le dejó volver a casa de su padre. Primera de Samuel 18:2. Lo que parecía un honor era, en realidad, el comienzo de una etapa compleja, donde la bendición de Dios conviviría con la oposición humana. En el palacio, David conoció a Jonatán, hijo de Saúl. Entre ambos nació una amistad profunda y sincera, marcada por un amor fraternal poco común. La Escritura dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Primera de Samuel 18:1. Esta amistad sería un regalo de Dios en medio de tiempos difíciles, una muestra de que el Señor siempre provee apoyo en medio de la prueba. David comenzó a servir en el ejército y en la corte. Todo lo que hacía prosperaba, porque la mano del Señor estaba con él. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Primera de Samuel 18:14. El pueblo lo amaba, y su reputación crecía. Las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Primera de Samuel 18:7. Aquellas palabras, aunque celebraban la victoria, sembraron una semilla peligrosa en el corazón del rey. El rey Saúl comenzó a mirar a David con desconfianza. El temor de perder su trono se mezcló con inseguridad y orgullo herido. Donde antes había gratitud, ahora había sospecha. Donde había admiración, surgía el celo. Así, el mismo joven que había salvado a Israel se convirtió en una amenaza para el rey. A pesar de esto, David no cambió su actitud. Continuó sirviendo con humildad, tocando el arpa para aliviar el espíritu atormentado del rey Saúl y cumpliendo sus responsabilidades con fidelidad. Y David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Primera de Samuel 18:30. Su carácter reflejaba una fe madura, forjada no solo en la victoria, sino también en la paciencia y la obediencia. Esta etapa enseñó a David que el llamado de Dios no siempre trae caminos fáciles. La unción no lo libró del sufrimiento, pero sí le dio propósito. Dios estaba moldeando su corazón para algo mayor. Como dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. La historia de David ya no trataba únicamente de un gigante derrotado, sino de un hombre que fue aprendiendo a confiar en Dios, a pesar de que esta vez la amenaza que se acercaba no venía del enemigo, sino desde las entrañas de su propio pueblo. Con el paso del tiempo, los celos de Saúl se transformaron en odio abierto. El rey, atormentado por un espíritu maligno, comenzó a ver a David como su enemigo. En más de una ocasión, intentó matarlo con su propia lanza, y Saúl arrojó la lanza diciendo: «Enclavaré a David a la pared». Primera de Samuel 18:11. Sin embargo, David logró escapar, no por astucia propia, sino porque Dios lo protegía. A pesar del peligro constante, David no se rebeló ni levantó su mano contra el rey. Respetaba la autoridad que Dios había establecido. Incluso cuando Saúl lo envió a misiones peligrosas con la esperanza de que muriera en batalla, David regresaba victorioso. Y David salió a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Primera de Samuel 18:5. Cada intento de destrucción solo confirmaba que la bendición del Señor estaba sobre él. Jonatán, consciente de la injusticia, intercedió por David ante su padre. Arriesgó su propia posición para defender a su amigo, recordándole a su padre, el rey Saúl, el bien que David había hecho a Israel. Por un tiempo,
Saúl pareció entrar en razón, pero su arrepentimiento no fue duradero. David tuvo que huir para salvar su vida. Se convirtió en fugitivo, pasando de los salones del palacio a cuevas y desiertos. Aún así, en medio del rechazo y la soledad, nunca perdió su fe. Muchos de los salmos nacieron en este periodo de angustia, como un clamor sincero al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. David aprendió a depender totalmente de Dios. Incluso cuando tuvo oportunidades claras de matar a Saúl y terminar con su sufrimiento, David se negó. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Primera de Samuel 24:10. Esta decisión reveló su carácter y su profundo respeto por la voluntad divina. David entendía que las promesas de Dios no se cumplen por la fuerza, sino en su tiempo perfecto. Estas pruebas refinaron su corazón. El joven pastor se estaba convirtiendo en un líder conforme al corazón de Dios, no por sus triunfos visibles, sino por su fidelidad en la adversidad. Como el oro probado en el fuego, su fe se hacía más fuerte. La historia de David y Goliat había comenzado con una victoria espectacular en batalla, pero su verdadero significado se comenzaba a revelar. La confianza puesta en Dios, esa semilla que germina desde el fondo del corazón, con fe, siempre dará frutos. El tiempo pasó, y aunque David había sido ungido en secreto por el profeta Samuel, la promesa aún no se cumplía plenamente. Saúl seguía siendo rey, y David continuaba como fugitivo. Sin embargo, Dios no se había olvidado de su palabra. Cada día en el desierto era una lección de dependencia. Cada noche bajo el cielo abierto fortalecía su comunión con el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmos 41. David no caminaba solo. A su alrededor comenzaron a reunirse hombres afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Lo que parecía un grupo débil y desorganizado se transformó en una comunidad guiada por fe, y él fue hecho jefe de ellos. 1 Samuel 22:2. Dios estaba formando un líder, no solo para gobernar, sino para guiar y sanar corazones rotos. Aún en medio de la persecución, David consultaba al Señor antes de actuar. No tomaba decisiones impulsivas. Cuando tuvo que enfrentar nuevamente a los filisteos, buscó la dirección divina y obedeció fielmente. Esta dependencia constante mostraba que su confianza no estaba en su experiencia pasada, sino en la guía presente de Dios. El rey Saúl continuó persiguiéndolo con determinación, pero una y otra vez el Señor frustraba sus planes. En una ocasión, cuando Saúl estaba a punto de atrapar a David, llegó una noticia urgente que obligó al rey a retirarse. Así se cumplía lo escrito: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Salmos 18:2. Dios protegía a su siervo de maneras inesperadas. David entendió que el proceso era tan importante como la promesa. El mismo Dios que le dio la victoria sobre Goliat estaba usando el desierto para formar su carácter. Aprendió a liderar con misericordia, a confiar sin ver y a esperar sin desesperar. Estas lecciones serían fundamentales cuando finalmente llegara el tiempo de reinar. La historia de David ya no era solo la del joven que venció a un gigante, sino la de un hombre que aprendió a someter cada área de su vida a Dios. Su fe madura mostraba que el verdadero poder no está en el trono, sino en la obediencia. La promesa seguía viva, aunque aún no visible. Dios estaba preparando el escenario para el cumplimiento final, y el corazón de David estaba listo para recibirlo. Con el paso de los años, la historia dio un giro definitivo. El rey Saúl, persistente en su desobediencia y alejamiento de Dios, fue debilitándose espiritual y políticamente. David, en cambio, aunque perseguido, crecía en sabiduría y favor delante del pueblo. La diferencia entre ambos no estaba en la corona, sino en el corazón, tal como había dicho el profeta Samuel. La obediencia es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Finalmente, en la batalla del monte Gilboa, llegó el día en que el rey Saúl murió
en manos de los filisteos. La noticia alcanzó a David mientras aún vivía lejos del trono. Lejos de alegrarse, David lloró. Compuso un lamento por Saúl y por su amigo Jonatán, mostrando una vez más su carácter piadoso. Su reacción reveló que nunca buscó el reino por ambición personal, sino que esperó con respeto el tiempo de Dios. Después de esto, David consultó nuevamente al Señor antes de dar un solo paso. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Segunda de Samuel 2:1. Dios le respondió, y David fue ungido rey sobre Judá en Hebrón. Años más tarde, todo Israel lo reconocería como rey. Así se cumplía la promesa que había comenzado en silencio cuando era un joven pastor. El camino no fue corto ni fácil. Desde el valle de Ela hasta el trono hubo batallas, lágrimas, huida y espera. Pero cada etapa había sido necesaria. Dios había formado a David como líder, guerrero, poeta y pastor de su pueblo. Y David apacentó a Israel con integridad de corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmos 78, 72. La historia de David y Goliat cobraba ahora un significado más profundo. Aquel gigante representó el primer gran obstáculo visible, pero no fue el más difícil. Los verdaderos gigantes fueron el orgullo, el miedo, la injusticia y la tentación de adelantarse al plan de Dios. David los venció no con armas, sino con una fe perseverante. El pueblo de Israel encontró en David un rey conforme al corazón de Dios, no perfecto, pero arrepentido y dependiente del Señor. Su vida enseñó que Dios cumple sus promesas, pero también que prepara a sus siervos antes de entregarlas. Fiel es Jehová en todas sus palabras. Salmos 145:13. La historia estaba a punto de cerrarse, mostrando una enseñanza eterna. Dios puede usar a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios cuando se confía plenamente en Él. La historia de David y Goliat no termina realmente con la caída del gigante ni con la coronación de David como rey. Su verdadero final vive en el legado espiritual que dejó para Israel y para todos los que, siglos después, leen este relato en la Biblia. Lo que comenzó como un enfrentamiento en un valle se convirtió en una lección eterna sobre la fe, la obediencia y la confianza absoluta en Dios. David nunca olvidó de dónde lo había sacado el Señor. Aún siendo rey, reconocía que todo lo que tenía provenía de Él. En sus salmos declaró con humildad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Estas palabras no nacieron en un palacio, sino en el corazón de aquel pastor que una vez enfrentó a un gigante confiando solo en Dios. Su vida fue un testimonio de que el Señor exalta a los humildes y sostiene a quienes ponen sus esperanzas en Él. La victoria sobre Goliat enseñó a Israel que ningún enemigo es demasiado grande cuando Dios pelea la batalla. No se trató de una hazaña heroica aislada, sino de una manifestación clara del poder divino actuando a través de la fe. Como afirma la Escritura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esta verdad quedó grabada en la memoria del pueblo. David, con todos sus aciertos y errores, apuntó proféticamente a algo mayor. De su linaje nacería el Mesías, Jesucristo, el Hijo de David, quien vencería no a un gigante físico, sino al pecado y a la muerte. Del fruto de tu vientre pondré sobre tu trono. Salmos 132:11. Así, la historia de David se enlaza con el plan redentor de Dios para toda la humanidad. El relato de David y Goliat sigue resonando en oídos de fe hasta nuestros días. Nos recuerda que los gigantes modernos, el miedo, la duda, la inseguridad y la adversidad, no se vencen con fuerza humana, sino con fe. Dios sigue buscando corazones dispuestos, personas que confíen en Él aun cuando otros retroceden, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él.
Segunda de Crónicas 16:9. Así concluye esta historia bíblica, no como el cierre de un relato antiguo, sino como un espejo para el corazón humano. David y Goliat siguen encontrándose cada día en la vida de quienes enfrentan temores, dudas y desafíos que parecen imposibles. El valle no siempre es un lugar físico, a veces es interno, silencioso y solitario. Pero allí, en ese espacio donde la fe es puesta a prueba, Dios sigue obrando. La historia nos invita a detenernos, a mirar más allá de la fuerza visible y a recordar que la verdadera victoria nace cuando confiamos plenamente en el Señor. Porque los gigantes caen, las batallas cambian, pero la fe que se apoya en Dios permanece, guiando nuestros pasos con esperanza, humildad, confianza y una fe que trasciende por generaciones a través del tiempo. Espera en silencio y confía, porque el tiempo de Dios no llega tarde ni temprano, llega perfecto. Como David frente al gigante, el Señor libra las batallas que el hombre no puede ganar con sus propias fuerzas. Mientras tú esperas, Él obra. Mientras tú callas, Él habla por ti. Porque no es con espada ni con lanza, sino con el poder del Dios viviente que caen los muros y se rompen las cadenas que nos atormentan y atemorizan. Espera en el Señor, aunque el valle sea oscuro y el enemigo parezca invencible. La fe que persevera en la noche verá en amanecer la promesa. Confía que cada batalla entregada en oración ya ha sido ganada en el cielo. El que confía en el Señor jamás será vencido. Queridos hermanos, si este contenido les ha sido de bendición, los invito a suscribirse a mi canal, dar like y compartir. Así juntos llevaremos un mensaje de fe, esperanza y amor, confiando siempre que con la fe puesta en el Señor no existe batalla de la cual no podamos salir victoriosos. Si confías plenamente en Dios, comenta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?